Comité Popular para la Adquisición de Objetos Anómalos. Yo era joven cuando me uní a los PAOs. Argot que se refiere a PAOA. Hicieron proclamaciones tan grandiosas. Recuperar lo perdido es lo que siempre decían. Oh, el Ejército Popular de Liberación aún no estaba aquí, y ya sabes, vivimos en un mundo pequeño, como dice el dicho. Pero luego nos dimos cuenta de lo grande que es el mundo, de hecho, podría haber sido demasiado grande. Pero crecimos, seguro que crecimos y bueno. Supongo que crecieron demasiado para mí. Eliminado, Director Global Asia, 1978-1982. Resumen. Desde el FUMOBAN hasta la Dirección Especial, el Comité Popular para la Adquisición de Objetos Anómalos es el último grupo en línea para representar los intereses de China en el mundo velado. Sus raíces se remontan a la victoria comunista sobre las fuerzas nacionalistas. El comité comenzó sobre bases humildes como un grupo predominantemente orientado a la investigación respaldado por intereses soviéticos, dedicado al estudio y recuperación de anomalías con herencia china. Sin embargo, el clima de la Guerra Fría es siempre cambiante e impredecible. Desde la caída de la Dirección Especial hasta los diversos conflictos que se libran a través de sus fronteras, el PAO evoluciona rápidamente con la República Popular. Desde su colapso, el PAO ha reemplazado a la Iniciativa de Hierro, la agencia anómala de la antigua Unión Soviética, como una de las principales potencias anómalas del continente asiático. Hasta la fecha, el comité se erige como un socio importante en la preservación de la normalidad. Ahora busca aumentar su influencia más allá del este de Asia en su finalización con la autoridad y tantas otras organizaciones que consideran una amenaza para la soberanía de China. La década de 2000 vio un alivio de las tensiones entre la PAOA y la autoridad con una apertura nunca antes vista. Y, sin embargo, es igualmente probable que el comité coopere con los MST y las FSA en Hong Kong como lo es asaltar a los equipos de excavación en Mongolia, haber realizado actos amistosos y hostiles en la misma hora. La PAOA del siglo XXI aparentemente se debate entre impulsos opuestos. La agencia internacional que trabaja por el bien de la humanidad frente a los despiadados paramilitares que protegen a China y su pueblo de lo anómalo a toda costa, a menudo a expensas de otros. El personal de la autoridad debe acercarse a la PAOA con mucha precaución. A menudo es difícil predecir si actuará en cooperación o en interés propio violento. Evaluación de la República Popular China. Central de Inteligencia de la Autoridad. Estructura. La dirección del PAO ha experimentado grandes cambios desde su creación en 1950. La independencia bajo el comité interno, las anteriores máximas definitivas de la comisión, aunque cabe señalar que se desconoce si dicha cúpula ha sido disuelta o no. No duraría tras la abolición de la Dirección Especial. La Dirección Especial del Ejército Popular de Liberación ocupó anteriormente el cargo de Organización Representativa de China antes de su disolución en 1954. Y una importante reorganización de las políticas veladas de China. Sin el Ejército Popular de Liberación, el Partido Comunista Chino eventualmente tomaría la decisión de absorber el entonces Grupo de Interés PAOA para reemplazar su pérdida, que tuvo lugar luego de la creación del ministerio apodado Plus One dentro del Consejo de Estado, el Yichang Xiugu, o Ministerio de Asuntos Anómalos, bajo el liderazgo del escurridizo ministro, incorporaría oficialmente al PAOA como su único departamento. Ser parte integral del gobierno central, a cambio, les otorga acceso a las extensiones del gobierno, permitiéndoles ejercer un alto grado de control sobre todos los rincones de la vida. Este nivel de integración significó que todo el equipo necesario se puede adquirir a través de empresas estatales sin necesidad de rendición de cuentas o, a veces, incluso de ocultamiento de su naturaleza, negando la necesidad de órganos similares como la Oficina de Enlace de Contratistas de la Autoridad. Tecnologías. Al igual que la iniciativa de hierro de los soviéticos que dio origen a la organización, el PAOA se destaca en la ciencia convencional. El PAOA cierra aún más su brecha tecnológica a través de tecnologías adquiridas de ingeniería inversa y, a menudo, la cooperación con activos internos como Norinco y Dongfeng, así como empresas extranjeras como Comerciantes Turcomanos, Corporación Li Kovalyov, e incluso GEAR. Sin embargo, no dominan todos los campos de estudio. Cuando se trata de los lados más esotéricos de la parainvestigación es donde las grietas comienzan a mostrarse. El comité carece de talento cuando se trata de infopeligros, coherencia y
lo que hace que no estén a la altura de los esfuerzos de la División de Investigación. Además, debido a las restricciones a la exportación del Ethereum impuestas por la autoridad Inucorp, el PAOA solo tiene un suministro limitado de amnésicos de generación actual, y a menudo tiene que recurrir a métodos no anómalos o no convencionales. Cultura. Debido a la biodiversidad de fauna y flora anómala dentro del entorno que presenta la geografía china, el PAOA creció hasta convertirse en una de las organizaciones con más experiencia en el manejo de anomalías biológicas u orgánicas, habiendo cultivado animales anómalos pacificados y, últimamente, comenzado su propia ingeniería de anomalías biológicas. Otra ventaja que tiene el PAOA es la alta concentración de personas versadas en taumaturgia en el este de Asia. Todavía en la década de 1900, China todavía vería una gran cantidad de prácticas de taumaturgia en las regiones rurales. Con la Ley de Seguridad de la Taumaturgia de 1971, el uso no autorizado de la taumaturgia está ilegalizado y podría estar sujeto a una sanción penal si no se sigue. Desde entonces, los taumaturgos se han visto obligados a esconderse o han huido del país por completo, y la mayoría restante ha sido registrada por el personal del comité, lo que otorga al PAOA un mayor acceso a la comunidad ocultista, que se convirtió en un elemento vital en la implementación de datos borrados. Proyección. El Ejército Popular de Liberación a menudo es llamado a combatir amenazas más allá de las capacidades del comité desde el principio. Desde los años 80, esta dinámica ha visto un cambio gradual que eventualmente daría como resultado que los paramilitares del PAOA ahora comanden. La Fuerza de Seguridad del PAOA llegó en forma de guardia de anomalías. Actuando como su equivalente a la propia Fuerza de Seguridad de la autoridad, los guardias de anomalías están divididos y repartidos por los vastos territorios de China para proteger los activos del comité contra cualquier amenaza. Cuando se trata de su poderío militar, el comité maneja la formación móvil, 4.000 tropas de infantería derivadas de una sola división motorizada que se despliega donde sea necesario, a menudo involucrada en la contención de anomalías cuando los GEA locales están abrumados, lo que los compara con los grupos especializados móviles. Además, debido a su aplicabilidad general en la mayoría de los roles de contención o compromiso, el uso de grupos especializados y dedicados como los MST reales no es común dentro del comité, optando por sustituir dichas funciones por compañías o escuadrones designados dentro de la formación móvil. La formación móvil a menudo utiliza activos anómalos dentro de sus empresas, y el batallón de servicio de apoyo a menudo emplea tecnologías experimentales. Las bestias anómalas domesticadas eran a menudo una vista común entre las unidades de infantería y artillería dentro del PAOA y su dirección especial predecesora. Con la mecanización del ejército de China, esta práctica se eliminó gradualmente en la década de 2010, aunque las anomalías siguen siendo uno de los activos vitales de la formación móvil, como el caso de Anomalía 197. Según estimaciones suficientes, un tercio de las fuerzas de infantería FM se sustituyen por instancias de la Anomalía 197. Influencia. La influencia moderna de China, combinada con la falta de infraestructura preestablecida en el lejano oriente, ha obstaculizado la capacidad de la autoridad para restringir el poder del comité en toda Asia, y la situación se deterioró hasta convertirse en una pérdida total de activos dentro de China durante las últimas etapas de la Guerra Fría. A pesar de la clara influencia de China sobre varios gobiernos africanos, no ha habido una presencia importante del comité más allá de las fuerzas preexistentes en el continente reguladas por las Naciones Unidas y su Comité de Actividades Anómalas por extensión. El PAOA carece gravemente de influencia más allá de China y sus estados limítrofes, y se dedicaron importantes activos a su expansión hacia el exterior, ejemplificado por el comando de la Fuerza de Operaciones Especiales Serpiente de Arena, una unidad de operaciones especiales bajo la formación móvil, que opera principalmente en África. A pesar de esto, las fuerzas del PAOA fuera del este de Asia aún se verían empequeñecidas por el personal y la infraestructura de la autoridad en la mayoría de los escenarios. Eventos notables. Rebelión de los Boxers, 1900. Las tragedias que han acontecido en Nanking y ahora en Baochou no se desvanecerán con las anteriores, porque prometí que este será el deber de este consejo y de los representantes de todos los que han participado en este conflicto. Tales desastres no volverán a ocurrir. Con eso, por la presente declaro la formación de la sucursal china de la autoridad. Director Global, 01 en la conferencia de Pekín. La rebelión de los Boxers es un evento crucial que no se menciona con frecuencia cuando se analiza el progreso de la política de China sobre asuntos anómalos.
Cuando la emperatriz Cixi brindó su apoyo al movimiento anti-extranjero, no solo atrajo a los fanáticos de todo el imperio, sino también a los ojos vigilantes ocultos entre las sombras. El Fumoban, cazadores de demonios, un grupo responsable de la supresión y contención de anomalías para la dinastía Qing. Era un cascarón de lo que era antes, sin ver ninguna acción importante desde la rebelión de Taiping de la década de 1850 y su sufrida derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Los radicales restantes que aún estaban dentro de la orden actuaron rápidamente, con la intención de utilizar todos sus recursos para perseguir un sueño loco, y así comenzaron su lucha final contra la alianza de 8 naciones que sellará su destino. La guerra nunca estuvo a favor de los restos de los cazadores. Con sus miembros finales perseguidos vino su abolición total y el comienzo de algo más. Sin embargo, su impacto no se detiene más allá de ser el trampolín hacia la fundación de la sucursal china. Más aún, la rebelión dio razones para el saqueo de artefactos y documentos chinos por igual para evitar tal probabilidad de abuso de lo oculto en manos equivocadas. Por esta razón, se dice que la rebelión de los Boxers es el momento crucial que influiría en la estrategia velada de China en el futuro. Fundación, 1950. Hemos podido adquirir los objetos solicitados. Los arreglos para la transferencia de los materiales anómalos restantes serán posibles tan pronto como el comité y el estado de la dirección sean declarados al resto del mundo y las relaciones puedan ser oficializadas. Una vez más, la iniciativa da la bienvenida a las 2 últimas incorporaciones a la causa comunista. Comunicaciones soviéticas a los delegados chinos. 1950 ve el establecimiento del Comité Popular para la Adquisición de Objetos Anómalos y la Dirección Especial del Ejército Popular de Liberación. La fundación del entonces Grupo de Interés Civil es la acumulación de muchas cosas. La victoria sobre los japoneses y luego sobre los nacionalistas. La consolidación de recursos de los muchos grupos de resistencia que ellos mismos practicaron el uso de anomalías a su manera durante los períodos de guerra. Un gesto de ayuda de los soviéticos, pero también como un signo de un nuevo futuro, un grupo que busca redescubrir la propia historia de su país con lo anómalo, así como innovarse a través de la investigación de lo desconocido. Ese fue el camino que tomó el Comité Popular para la Adquisición de Objetos Anómalos en sus primeros días y, a pesar de los muchos cambios que sufrió, ese ideal aún permaneció dentro de los sueños de su personal. Guerra Coreana, 1950. Nuestros equipos de campo han confirmado el avistamiento de enfrentamientos importantes en Marieonri. Los beligerantes han sido identificados como la 240ª División del 10º Ejército Especial de Brigadas de la División de la Coalición bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Oculta. Carta dirigida al director global Guerra. A pesar del poder que ahora posee, el PAOA no comenzó como el grupo militarista que la gente esperaba, ni siquiera fue el rostro que representa a China en el escenario anómalo. La Dirección Especial del Ejército Popular de Liberación había tenido una mano firme sobre la reserva de anomalías de China y se le otorgó supervisión total en su distribución y aplicación. A pesar de su edad relativamente joven, la Dirección Especial saltó a la fama, conocida por liderar una de las mayores iniciativas de investigación en ese momento para convertir sus anomalías en recursos útiles para su ambiciosa operación en el este de Asia. La tensión creció rápidamente entre la dirección y los estados miembros del KANU por su diferente ideología sobre el uso de anomalías, y finalmente alcanzó su punto de ebullición con el estallido de la Guerra de Corea, uno de los escenarios de tipo Laraje más grandes ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Un evento en el que se utilizan anomalías en los principales conflictos militares entre estados beligerantes para obtener ventajas sobre los demás, lo que provoca la misma cantidad de represalias y, por lo tanto, un riesgo para la mascarada. Hasta el día de hoy, los detalles de la guerra siguen siendo una acalorada discusión entre todos, pero su resultado final está claro para que todos lo vean. Con la disolución de la Dirección Especial, los planes deben revisarse. En un sorprendente giro de los acontecimientos, ahora se espera que el PAOA sea la principal agencia de la República, y junto con ellos llegaron los cambios en los años venideros. Incidente de Jiangsu, 1976. A todo el personal. Deben evacuar el sitio de inmediato. Repito, la evacuación ya ha comenzado. La dirección ha hablado. La situación aquí se ha vuelto insostenible para el secreto operativo si tuviéramos que seguir luchando contra los chinos. Que se sepa que llevar la lucha más lejos no tendrá sentido para ninguno de los lados. Abandone sus proyectos y diríjase al punto de encuentro más cercano, que se encarguen de ello. Anuncio público del sitio 103.
El resultado final de la lucha por el poder entre la autoridad y el gobierno chino. La autoridad nunca había disfrutado del nivel de control que tendría en otras naciones sobre China. Pasar la mitad del siglo XX en un estado de guerra perpetuo no solo diezmó a la población china, sino que también provocó pesadillas logísticas para la continuación de la rama china. Los años 60 y 70 comenzaron las iniciativas del comité para expulsar las influencias externas en China continental, incluida la de la autoridad y la iniciativa de hierro, aunque en menor medida. Las instalaciones establecidas en la década de 1900, descubiertas por el PAOA, serían sistemáticamente purgadas y saqueadas de sus anomalías. Sus efectos solo fueron mitigados por los primeros preparativos para asignar la mayoría de las anomalías dentro de los sitios costeros. Tras el descubrimiento de una población completa de RPS, el Comando Asia lanza la Operación Momotaro. Movilización total de todas las FSA restantes dentro de China para recuperar las instancias de Macaca audientis de su hábitat. Esto atraería inadvertidamente la atención del PAOA, quien luego interceptó al regimiento de FSA, lo que resultó en bajas masivas. Los planes para una segunda incursión serían vetados por la dirección global. La Junta finalmente intervendría contra el Comando de Asia. El costo creciente de librar un conflicto innecesario se vuelve más evidente cada día, y tomaría la decisión de retirar todos los recursos y el personal de China y asignarlos a otras prioridades. Afortunadamente para la autoridad, los próximos desastres, ya sea de causas naturales o posiblemente humanas, serviría para prevenir futuras acciones del comité. Conflicto de Cachemira, 1980. Kapil y yo fuimos enviados al campo delantero para buscar sobrevivientes, terminamos sin encontrar ninguno, solo cráteres, muchos cráteres. Pensamos que aquí es donde usaron sus alijos. Pedazos de cuchillas rotas aún ardían en rojo y brillante, cañones de rifle tan desproporcionados, y los tanques que simplemente se veían mal, y luego nos detuvimos en esta cosa carbonizada. Todavía estaba ardiendo en humo. Simplemente había algo desagradable al respecto, o tal vez era yo quien lo negaba y luego Kapil habló. Se está moviendo, bueno, no, estaba respirando. Sitio, 078, entrevista posterior al incidente del oficial de la FSA desplegada en... El empeoramiento de la relación chino-india por el orgullo nacional provocaría un conflicto sangriento tras otro. Temprano en las dos agencias de PAOA e Indira, la agencia anómala de la República de India, se abstuvieron de ir a la guerra entre sí. Sin embargo, los sentimientos militaristas se hicieron cada vez más fuertes para resolver las disputas. Ese deseo se adelantó en 1980 un conflicto encubierto que ocurre dentro de la muy disputada región de Cachemira en el norte de la India. Los detalles del evento están aún más oscurecidos como resultado de la mínima intervención de la autoridad, pero se sabe que al menos, es posible que un presunto tercer grupo beligerante de Pakistán se haya involucrado, pero no está probado actualmente. Que Indira y PAOA habían participado en el conflicto, lo que resultó en un gran intercambio de arsenal anómalo entre los grupos y un daño significativo al medio ambiente local. Cuando las unidades de FSA finalmente llegaran a la región, regresarían al sitio, 119, informando docenas de máquinas y artefactos anómalos rotos descubiertos con huellas aún más irrecuperables en los bordes de Paler. Al final, no se produjo ningún cambio ni siquiera a través de los poderes más sagrados del mundo. Todo lo que queda son las ruinas y los restos de la Convención de Guangzhou, 1999. Han pasado 23 años desde que la autoridad partió de la República Popular China. A lo largo de estos años el comité se ha mantenido vigilante en la búsqueda común de la normalidad consensuada. Sin embargo, nuestros líderes se dieron cuenta de que el futuro no radica en la división continua, sino en la conectividad, y durante las discusiones anteriores dentro de la década, el comité ha trabajado arduamente para hacer que eso sea una realidad. Con eso, por la presente declaro la formación de la RPC, rama China. Embajador Xiaoli en la Convención de Guangzhou. Con el colapso de la Unión Soviética y la iniciativa de hierro a principios de la década de 1990, muchos de sus títeres y satélites pronto harían lo mismo y se abrirían al libre mercado. Habiéndose reintegrado ya al mundo global en la década de 1980, el Estado chino enfrenta una dificultad creciente para continuar con la política de aislarse de la autoridad. Comenzó una serie de charlas en la isla de Guangzhou, que culminó con la quinta convención de Guangzhou del Comité de Autoridad y la firma del Memorándum sobre Gestión Anómala y Colaboración en Aplicaciones.
Desde entonces, el comité ha vuelto a entablar relaciones diplomáticas con la autoridad RPS y ha abierto su territorio para el establecimiento de instalaciones de la autoridad. Relaciones. Autoridad RPS. Estado. Ambiguo. Descripción. Las relaciones de la PAOA con la autoridad RPS fluctúan continuamente. Se han producido intentos de eliminar la presencia de la autoridad por parte del comité desde la década de 1960, solo para volver a establecer vínculos diplomáticos con la primera convención de Guangzhou Autoridad Comité de 1991. Desde entonces, han surgido conflictos y cooperaciones con el comité que paradójicamente cuestionan y fortalecen las relaciones autoridad-comité. En última instancia, PAOA sigue siendo uno de los socios más importantes de la autoridad en el lejano oriente y, al mismo tiempo, un elemento impredecible en los años venideros. Iglesia de Malthus. Estado. Hostil. Descripción. Los practicantes de Malthus permanecen como uno de los grupos sobrevivientes que no fueron pacificados por el PAOA a principios de siglo. Los ataques de Malthus contra funcionarios y civiles chinos siguen siendo un problema frecuente en China, con ataques terroristas ocurridos tan recientemente como 2016. Surgieron dificultades en la erradicación total de las células de Malthus en los grandes territorios de China, lo que hace que los esfuerzos de búsqueda sistemáticos sean imposibles. Malthus puede obtener continuamente el apoyo de individuos y grupos antigubernamentales. A menudo, las células de Malthus recurren a tácticas de guerrilla de ataque y fuga, dispersándose entre la población en general después de ataques planificados, desviando los recursos del comité hacia operaciones de contrainsurgencia largas y exhaustivas. AMI-5. Estado. Desconocido. Descripción. Como es el caso con la mayoría de las otras organizaciones que han tratado con el grupo, rastrear los orígenes de los productos de AMI-5 resultó ser un esfuerzo infructuoso. Los intentos de interceptar la entrega de los productos AMI-5 también son ineficaces. El comité se ha esforzado por aumentar la vigilancia de productos de AMI-5 que se traen y censura de dichos productos en caso de que se publiquen en Internet. Globalización empresarial de avanzada revolución. Estado. Aliado. Descripción. Con la creciente presión sobre GEAR en todo 1980, la empresa encontraría refugio en la costa de China contra las medidas enérgicas de la autoridad. Aventurándose en el Estado al mismo tiempo que Deng Xiaoping comenzó sus reformas económicas, GEAR se convirtió sin darse cuenta en uno de los mayores exportadores de bienes de consumo de China. A pesar de que las regulaciones gubernamentales eventualmente empujarían a GEAR de regreso al mercado clandestino, continúan siendo un proveedor importante de tecnologías para el comité. GEAR ahora avanza con la rama Chilum-Chille desde 2000, trabajando con PAOA para fabricar equipos de alta calidad e incluso sistemas anómalos, sobre todo su línea de unidades de computación. Los hijos de Nil. Estado. Desconocido. Descripción. El mundo del este contiene una gran población de grupos Nil adyacentes. Esta prominencia religiosa probablemente se deriva de las inundaciones periódicas de China por los principales ríos. Las características significativas de Nil dominan las comunidades circundantes del río Yangtze antes de las campañas antirreligiosas en las últimas décadas. Oficialmente, el comité clasificó a estos grupos como enseñanza herética e impuso una estricta política de destrucción inmediata con respecto a los grupos, núcleo y adyacente por igual. Sin embargo, a través de una intensa investigación del CIA, se descubre que dentro del Departamento de Descubrimientos Culturales e Históricos de la PAOA hay una subdivisión dedicada al estudio de los textos nílicos. No muy diferente a la Unidad 119 de la División de Investigación de la Autoridad, u Oficina del Decágono. Además, el estudio de la autoridad también ha revelado que las creencias tradicionales como el mandato del cielo comparte una gran semejanza con aspectos de la deidad Nil conocida como monarca vacío, y se han hecho referencias a los llamados proyectos Panteosida en relación con la subdivisión. Los intentos de discernir su significado han establecido vínculos potenciales con eliminado como se ven, eliminado y así dice el Todo Santo, datos borrados. La solicitud de aclaración adicional ha sido rechazada. Comité de Actividades Anómalas de las Naciones Unidas. Estado. Ambiguo. Descripción. Anteriormente, la entrada de China en la ONU y el KANU había sido bloqueada por el gobierno nacionalista y sus aliados hasta 1971. En los tiempos modernos, China es uno de los mayores contribuyentes a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU.
El personal chino continúa interactuando con el continente africano a través del KANU bajo los esfuerzos de socorro de la Alianza de Seguridad Internacional. Por lo tanto, el KANU podría considerarse una de las salvaguardas vitales contra la expansión y hegemonía china sobre África. Comunidad oculta de los Estados Unidos. Estado hostil. Descripción. Incluso antes de entablar relaciones diplomáticas con el gobierno chino, Estados Unidos siempre ha tenido la intención de enfrentar a la nación como el defensor de la democracia contra el comunismo. Los enfrentamientos chino-estadounidenses ocurrieron ya en 1950 durante la Guerra de Corea. Las tropas chinas fueron lanzadas en masa contra la potencia de fuego estadounidense. De manera encubierta, vio el compromiso entre la Dirección Especial del Ejército Popular de Liberación y el Destacamento Conjunto Oculto de la COE antes de la intervención de la KANU a través de las Fuerzas Internacionales de Evaluación de Ataques. Los dos continuarían chocando ocasionalmente por la Guerra Fría y la autoridad rara vez tomaba una postura no neutral contra ambas agencias. Hasta el día de hoy, la COE y sus muchas agencias se mantienen como el mayor enemigo del comité, con la aparente excepción del panteosidad de la CIA, que comparten puntos en común sobre las tecnologías de datos borrados del PAOA. Iniciativa Nacional de Defensa India para la Recuperación de Anomalías. Estado hostil. Descripción. Las relaciones entre India y China han estado bajo agitación desde la Guerra Sino-India de 1962. Se han librado repetidos conflictos de naturaleza anómala y encubierta a través de las fronteras del Himalaya, más notablemente el conflicto de Cachemira de 1980, que vio el despliegue masivo de activos anómalos por ambas agencias. Hasta la fecha, las políticas de Indira siguen siendo hostiles al PAOA, quien a su vez continúa subvirtiendo sus planes contra la normalidad a través del apoyo de oposiciones como los naxalitas, un término colectivo para los grupos políticos extremistas de extrema izquierda de creencias maoístas, que operan principalmente en la región del Corredor Rojo de la India. Y el gobierno de Pakistán. Ministerio de Paranormalidad. Estado aliado. Descripción. El comité se benefició enormemente del colapso de la Unión Soviética, que inició el período de anomalía del mercado, término acuñado por los historiadores de la autoridad, que describe el vacío de poder creado por la disolución de la URSS y la Iniciativa de Hierro, que permitió a varias entidades de interés, incluida la autoridad, adquirir activos anómalos rusos hasta el establecimiento del Ministerio de Paranormalidad por Vladimir Putin. Entre 1992-2003. Muchos avances del comité durante este periodo son el resultado del estudio de las tecnologías convencionales y esotéricas soviéticas, así como la influencia del expersonal de la Iniciativa Hierro. Desde entonces, el PAOA ha continuado cooperando con el Ministerio de Defensa recién formado a través de Paranormalidad bajo la administración de Putin, unidos bajo la sospecha común de Occidente y la autoridad. Sin embargo, a pesar de ser uno de sus aliados más cercanos, la tensión se desataría con los rusos en ocasiones por la influencia de Asia Central. Seguridad monárquica. Estado neutral. Descripción. La monarquía de Gran Bretaña gobernó anteriormente China a través del Imperio Informal. Durante este periodo, especialmente después de la rebelión de los Boxers, los imperios coloniales han saqueado muchos artefactos y documentación relacionada con las anomalías de los cazadores de demonios con el pretexto de asegurar la paz en China, lo que en última instancia contribuiría a una de las bases de la PAOA. Objetivos. Después de su ascenso al poder, el gobierno central presionaría al gobierno británico para que repatriara los artefactos robados al comité y los desafiaría por el control del sudeste asiático. Con el colapso del Imperio Británico, el MI13 y más tarde la seguridad monárquica eventualmente cedieron a las demandas chinas y cedieron parte de su colección para consternación del gobierno de los Estados Unidos. Desde el regreso de Hong Kong en 1997, no ha habido más interacciones importantes entre la PAOA y la seguridad, aunque la presencia británica no se ha disipado y parece estar aumentando.